Héctor, te extrañábamos. Lucy, muy buenas tardes. Siempre un gusto estar aquí y, bueno, además de ser un gusto, realmente es un verdadero honor estar contigo en este espacio informativo para poder informar sobre lo más relevante que ha ocurrido en Michoacán, entre tantas cosas que suceden todos los días, de mucha relevancia en varios sectores, así es de que hoy le tendremos un panorama bastante interesante que además podrá seguir a través de nuestras plataformas digitales, ya saben, nuestra página web de www.sistemamichoacano.tv y en nuestras redes sociales, particularmente Facebook y YouTube, donde también puede encontrar esta transmisión completamente en vivo, pero además puede hacer llegar sus comentarios, nosotros les daremos lectura por supuesto, y también usted podrá compartir los contenidos que encuentre en nuestras plataformas. Hay reportajes, hay crónicas, hay diferentes... Conversatorios. Exactamente, conservatorio. Por cierto, hoy va a haber uno bastante interesante. Es Kenia Cuevas a las 6 en el Teatro Campos. Si no puede asistir, siga la transmisión de Facebook. Pero bueno. Muy bien. Pues bueno, ¿qué te parece si vamos a conocer un adelanto de lo que tendremos el día de hoy? Perfecto. Adelante. Se prevé que el distribuidor vial de la salida a Salamanca esté listo para marzo. Esta fue la única condición para asignar la última etapa de la obra. Los productores de aguacate no son culpables únicos del daño ambiental en el estado. ¿Qué es lo que sucede con este sector? El 11 de febrero se conmemora el Día Internacional de la Mujer y la Niña de la Ciencia. Sin embargo, solo 12% de los miembros de las academias científicas nacionales son mujeres. Y en la cultura, le compartiremos los detalles de los carnavales que se celebrarán próximamente en el estado, uno en Tuxpan y otro en Tarímbaro. Estos son los siguientes. Comenzamos con la información. Muy bien, arrancamos de lleno con la información. Usted sabe que en diciembre pasado se aprobó el paquete económico del Estado y en esta se contempló todo un paquete de obras multianuales para la entidad para realizarse en los próximos años. Un paquete que asciende aproximadamente a 9,000 millones de pesos. Son varias obras las que están desglosadas y que fueron aprobadas por los propios diputados locales, casi por unanimidad. Sin embargo, es preocupante, así lo calificó la diputada Lupita Chagoya, que el Poder Legislativo no conozca un solo proyecto de infraestructura para ejecutarse durante este 2023. Escuchemos lo que dijo la legisladora local Guadalupe Díaz Chagoya, disculpe usted, es Díaz Chagoya como se llama, y que, pues bueno, hace referencia a esta falta de información que asegura existe en torno a todas estas obras. De los nuevos proyectos para las obras multianuales. Que saben ustedes, en las últimas ruedas de prensa del gobernador, a lo mejor es que yo no he estado muy pendiente, pero todavía no conocemos ningún proyecto. ¿Con ustedes como diputados no se han reunido? Pues no sabemos todavía qué hay y cuándo se inician. Nosotros aprobamos un proyecto del gobierno, ¿sí? O sea, un proyecto que se llama Obras Multianuales por 9,000 millones, que en realidad no son 9,000, sino 7,000, porque tienen un costo financiero de 2,000 millones de pesos. Es una deuda que va a obtener el contratista en la que el gobierno va a hacer aval, pero pues eso lo aprobamos en el mes de diciembre, ya tendríamos que tener algunas licitaciones, ya tendríamos que tener por lo menos los proyectos definidos y el día de hoy todavía no tenemos nada. Y hablando de obras multianuales, los dirigentes del Partido Revolución Institucional, el PRI, declararon su apoyo para la ampliación a 4 carriles de esta autopista siglo XXI, que bueno, conocemos coloquialmente como la autopista de la muerte, por la cantidad de accidentes que suceden en ella. Pero bueno, esta noticia se relaciona con que el presidente lo compartió en su visita aquí a la entidad en días recientes. Sin embargo, bueno, los dirigentes del partido comentaron que se requiere más de 7,000 millones de pesos para realizar este trabajo. El Partido Revolucionario Institucional luchará para que la ampliación a 4 carriles de la autopista de la muerte, es decir, de la siglo XXI, sea una realidad y no una promesa más del presidente de la República, señalaron este martes los dirigentes de ese partido político, Guillermo Valencia Reyes de Michoacán y Alejandro Bravo Abarca de Guerrero. En conferencia de prensa, el dirigente de Michoacán señaló que esta es una lucha que desde el año pasado emprendieron los priistas de ambos estados de la República para que la carretera de la muerte deje de ser eso y que exista la
la seguridad que todos los automovilistas, paseantes o trabajadores del volante requieren para llegar sanos y salvos a su destino. Primero agradecer la presencia de todos y cada uno de ustedes, agradecerles por su compañía. Hoy es un día muy importante porque tenemos la visita de nuestro presidente del Comité Directivo Estatal en Guerrero, Alejandro Bravo, con quien el año pasado iniciamos una lucha ciudadana, social, por la ampliación a 4 carriles de la autopista Siglo XXI, hoy conocida más bien como autopista de la muerte. Una actividad en la que tuvimos diversas manifestaciones. La primera fue en La Unión, en Guerrero, y Michoacán, en los límites de Lázaro Cárdenas con La Unión, un evento conjunto en el que convocamos a estructuras de partido, pero también a miembros de la sociedad civil, organizaciones, cámaras. Después estuvimos en Zihuatanejo, le dimos seguimiento también aquí en Morelia, y como ustedes saben, el presidente de la República, Andrés Manuel López Obrador, en su última visita a Michoacán, precisamente aquí en Morelia, hizo público que se haría la ampliación a 4 carriles de dicha autopista. Pero bueno, nosotros primero celebramos que se escuche a las manifestaciones ciudadanas, y esta manifestación que fue una lucha conjunta de Alejandro, un servidor y todos nuestros comités, que atendimos una instrucción que nos dio nuestro dirigente nacional Alejandro Moreno Cárdenas, en el que nos pidió encabezáramos las causas sociales, que ubicáramos las principales causas sociales de nuestros estados y que fuésemos nosotros los que las encabezáramos. Y bueno, eso pasó, y ahora la lucha va más allá. Hoy hay que luchar porque lo dicho por el presidente se haga una realidad. Es decir, del dicho al hecho hay mucho trecho, dicen en mi rancho, y aquí tenemos que luchar para que lo que hoy comenta, lo que comentó el presidente de la República, sea una realidad, porque si va a estar como una palabra hueca de esas que se las lleva el viento. Pues bueno, varios aspectos que destacar de esta postura que asumieron los dirigentes del PRI, tanto de Michoacán como de Guerrero, es, bueno, efectivamente sí se tiene que estar vigilando que este compromiso adquirido por el presidente realmente se le dé continuidad, se aterrice, que se dé el aval finalmente por parte de la unidad de inversiones, por parte de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, para que ya avance de manera definitiva el inicio de esta ampliación a 4 carriles de la Siglo XXI. Pero dos, pues no sé, usted al auditorio, a la audiencia que nos sigue a través de la radio y la televisión, usted podrá estar de acuerdo o no, quizá, pero pues los reclamos no son desde finales del año pasado, a diferencia de lo que dice el dirigente estatal del PRI. Este es un reclamo que persiste desde hace muchísimos años y que pues desde el año pasado había ya mucho empuje en el sentido de tratar de conseguir que se diera esta ampliación por los múltiples accidentes que hemos observado, Lucy, y que ha costado la vida de decenas de personas. Así es, sí, además este compromiso el presidente, bueno, lo aseguró que iba a estar finalizada la obra antes de que terminara su administración. Entonces, me parece que probablemente comprenda y dimensione lo necesario que es finalizar este proyecto, lo apremiante que es, precisamente por lo que comentas, y su altísima peligrosidad. Entonces, bueno, estaremos viendo el avance de la autorización, de la realización, de comenzar las obras, finalizarlas. Esperemos que sí sea así. Bueno, realmente va a ser un poco complicado que pueda culminar dentro de 2 años. El propio gobernador Alfredo Ramírez Bedoya ha reconocido de que pues en 2 años podría ser muy complejo que todo este tramo quede concluido en esta ampliación a 4 carriles. Sin embargo, pues bueno, es importante destacar que el primer paso es el compromiso, iniciar la obra, que esto avance y que se quede amarrado para que en los próximos ejercicios fiscales quede concluido. Pero no nada más que quede la obra, sino que esté bien hecha, esté bien planificada y, bueno, su uso sea contemplado para la cantidad de personas y mercancías que transitan diariamente.
Es peligrosísimo, pero bueno, estaremos revisando el tema, se lo estaremos compartiendo con muchísimo gusto, como siempre. Y en este puntual seguimiento es necesario que se cumpla el compromiso de esta ampliación de la siglo XXI y que se agilicen los temas burocráticos para que sea una realidad. Así lo consideró el presidente de la AEMAC, Carlos Enrique Barajas. Ante el compromiso que hiciera el presidente de México, Andrés Manuel López Obrador, sobre la ampliación de la vía de comunicación siglo XXI, el presidente de la Asociación de Industriales del Estado de Michoacán, Carlos Enríquez Barajas, consideró como una buena señal este anuncio. Sin embargo, dijo es importante que esto se instrumente de manera eficiente y se agilice la burocracia. De ahí el llamado que realizan en conjunto con los sectores de comercio y empresarial. Nos hemos unido en este movimiento llamado Mereces, pues intentando alzar la voz en su conjunto para hacer visible esta necesidad que para nosotros es clara. Escuchamos en su última visita al presidente con la declaración de que se llevaría a cabo la autopista 4 carriles, lo cual nos parece, por un lado, una muy buena señal que el tema esté en el escritorio de alto nivel que el presidente puede manejar entre sus temas. Ya es una muy buena señal. Sin embargo, pues creemos muy importante pues que esta declaración, esta decisión que ha tomado el presidente y que además la ha compartido con todos los michoacanos y con todo el país, pues que lo más rápido posible pueda instrumentarse desde la parte burocrática. ¿Por qué? Pues porque todos los días seguimos circulando en ella ciudadanos y mercancías y familias que se arriesgan a la alta peligrosidad que tiene la carretera. Entonces, enfatizó que no se trata de un tema menor, pues más allá del aspecto de los negocios, es un asunto de vidas humanas que están en peligro. El lunes pasado, el lunes 6, muchos de los que conformamos Mereces, pues estuvimos activos en las casetas de la autopista, comunicando a la ciudadanía sobre esta necesidad, sobre estos temas que nos preocupan y pudimos constatar que la preocupación no es un tema de unos cuantos, sino que todos los que usan la autopista y que no todos son michoacanos, porque hay que decirlo que nuestras playas también han sido elegidas por mucha gente de Querétaro, de Guanajuato, y vemos una gran cantidad de vehículos circulando en la autopista con eso, y la verdad es que no recibimos comentarios contrarios de ninguno de los usuarios, ni de carga ni de las familias. Entonces, pues creemos que es sumamente necesario. Enríquez Barajas reconoció que será una obra tardada, pues se trata de una geografía complicada, de ahí que sea fundamental no perder el tiempo en cosas que no agregan valor y centrarse en acciones directas independientemente de la concesionaria encargada de operar la autopista. Tener la certeza de que se cumple toda la normatividad en términos de circulación, de vialidad, de vialidad y circulación, tanto por los usuarios, por los transportes de carga, por los particulares, por la concesionaria y por todos los actores que alrededor de esto tenemos algo que ver, pues asegurarnos de que se esté cumpliendo la ley, las normas de dimensiones, de pesos, de velocidades, para que también esto abone a hacer una autopista mucho más segura. En ese sentido, señaló que se trabaja en el diseño de capacitaciones para los operadores de transporte de pasajeros y carga e hizo también un llamado a la conciencia de la sociedad para que se conduzca con prudencia en la autopista. Para la radio y la televisión pública de Michoacán, Saray Rangel. También Carlos Enríquez Barajas, quien es presidente de la Asociación de Industriales del Estado de Michoacán, es decir, la AEMAC, aseguró que poco a poco la confianza aquí en Michoacán se está ganando, la estamos recobrando, y esto se ve reflejado en el aumento de la carga en el ferrocarril. Escuchemos. A más de un año de la liberación de las vías del ferrocarril ha aumentado la confianza y la movilidad a través de este medio de transporte, reconoció Carlos Enríquez Barajas, presidente de la Asociación de Industriales del Estado de Michoacán. Ha venido creciendo la confianza en Michoacán, que es algo muy importante y algo muy difícil. Comunicar cosas positivas después viaja más despacio que las malas noticias, entonces es difícil volver a ganar esta confianza que con años hemos ido perdiendo en Michoacán, tanto internacionalmente como a nivel nacional. Yo creo que todos tenemos algún conocido que al viajar a Michoacán te llama primero para saber cómo están las cosas y no necesariamente representa o refleja lo que hoy vivimos en el estado, pero pues es una imagen que con muchos años ha construido, que nos costará mucho trabajo irla cambiando. Entonces
seguir teniendo las vías libres y, muy importante, tenemos que seguir teniendo una muy fuerte campaña de comunicación al exterior sobre lo positivo que tenemos en Michoacán, sobre el hecho de que las vías estén libres y que eso verdaderamente pueda hacer que quien debe tomar decisiones en favor de Michoacán pues lo haga con toda confianza. Respecto al recientemente inaugurado puente elevado en la avenida Siervo de la Nación, que busca desahogar el tráfico de la zona por el paso del tren, y pese a que continúan pendientes la movilidad para peatones, ciclistas y personas con discapacidad, consideró se trata de un avance importante en la infraestructura vial de la capital michoacana. Ciudades, grandes ejemplos en todo el mundo, con trenes que cruzan las ciudades o que entran a la mitad de la ciudad, incluyendo tren de pasajeros, el que no hemos logrado tener aquí. Esta obra del puente, recuerdo yo, tendrá en el tintero o en el congelador 8 años, una cosa por el estilo. Por lo que vemos, por un lado, pues qué bueno que por fin se pudo hacer, es un paso hacia adelante. Por supuesto que hace falta más. Sabemos que ahora las intenciones de planeación y lo que hemos escuchado por parte de urbanismo, de planeación, tanto en la ciudad como en el estado, pues está mucho más moderno el punto de vista, donde el enfoque hacia el peatón y hacia la persona es mucho más alto que lo que hace muchos años se pretendía, que siempre que había una planeación se pensaba en carros y no en peatones o en ciclistas, y creemos que hoy pues esto es mucho más actual, más moderno, más verde también, y ya está siendo integrado. Sin embargo, pues lo que hoy se planea lo veremos físicamente años después. Reconoció que pese a los avances se va lento en el tema de movilidad para las personas, así como una educación vial, pues al aumentar la operatividad del ferrocarril también incrementan incidentes por querer ganarle el paso al tren. Para la radio y la televisión pública de Michoacán, Saray Rangel. Sobre esta información particular, un dato interesante es que van más de 400 días en que no se ha registrado un bloqueo a las vías férreas, una vía de comunicación fundamental para poder fortalecer el desarrollo económico en función del traslado de mercancías. Así es de que, bueno, van más de 400 días en que no se registra un bloqueo como se registraba en años anteriores, aspecto que por supuesto ha llamado la atención. Y también, cambiando de tema, pero también abordando aspectos de movilidad, se prevé que para marzo tendría que estar concluido el distribuidor vial de la salida a Salamanca. Esto, a decir de la diputada Guadalupe Díaz Chagoya, me informó que la única... Pues el problema es mayor, ahí les recuerdo que fue que sea para junio o julio, bueno, finalmente en que queden entregados ambos distribuidores viales en conjunto con el de la salida a Mil Cumbres, esto ya al 100%. mayor, ahí les recuerdo que fue una adjudicación directa por 155 millones, pero todavía existe un problema legal con la empresa anterior. En la primera oportunidad que tengamos con el secretario les vamos a preguntar cómo va la atención a ese problema. Y pues hay un avance, informaron ellos del 86%, ¿verdad? Y el compromiso de finalizar el contrato era marzo, que esa fue la condición para que el secretario contratara con esta empresa. Pues no, considero que tampoco le va a dar marzo para concluirla. Yo considero que sería después del segundo. Pues bueno, ahí está lo que opina la diputada perredista respecto a esta obra que ha sido bastante polémica, que se les dieron importantes adelantos de recursos por la administración pasada para esta obra, aun cuando no avanzaba en lo físico. Se les dio un importante adelanto de recursos económicos por parte de este gobierno que encabezó Silvano Aureoles y que a la fecha ha generado una serie de problemas para poder avanzar. Ha ido paulatinamente, poco a poco. Yo lo veo muy complicado que, como opina la diputada, quede concluido finalmente en marzo. ¿En marzo? Estamos ya a la vuelta de la esquina, 2 meses básicamente. Pues ya llevaba un avance considerable de más del 80%, entonces sin duda sí podría estar finalizado. Habrá que estar pendientes. Habrá que estar pendientes también, pues ya habían comunicado que precisamente se prevía que para el primer cuatrimestre se entregara. Pero bueno, lo estaremos viendo. Hablando de vialidad, nos vamos con Pepe Toño, director de Exeni, para conocer los pormenores justamente de cómo se encuentra el tránsito aquí en la capital michoacana. Pepe Toño, muy buenas tardes.
¿Qué tal, Lucy, Héctor? ¿Cómo están? Muy buenas tardes, con el gusto de saludarles y saludar también al auditorio. Gracias a todos mis compañeros y mis compañeras, a todos mis compañeros también camarógrafos de estudio y a esta auditorio a quienes nos debemos. Ha culminado un evento aquí en la Casa de Gobierno Casa Michoacán, en donde se entregaron certificados o títulos de propiedad a más de 200 propietarios ya legítimos, de un total que se esperan alcanzar hasta 4,000. Este evento que acaba de culminar, bueno, pues dio también punto de reunión de varios alcaldes del estado de Michoacán y por ello está muy complicado en la zona de Libramiento, entre la Calzada Juárez y con dirección hacia Fuentes de Morelia hacia Galloso, está a vuelta de rueda, tómenlo en cuenta. Claro, no se trata de manifestación, no hay ningún bloqueo, es solamente, bueno, pues entre la carga vehicular habitual propio de la hora y de la salida de los niños y de los jóvenes y este evento que acaba de culminar y que nos ha generado mayor tránsito vehicular en la zona. Aparte, déjenme platicarles rápidamente, pues estamos a una semana del 14 de febrero y vaya que los comerciantes lo saben porque en varias vialidades de la ciudad de Morelia vemos ya también todo tipo de venta de flores, regalos, presentes, todo con motivo del próximo 14 de febrero y de aquí para adelante vamos a seguir viendo esto en incremento y que también se ve reflejado en materia de vialidad. En cuanto a obras se refiere, rápidamente, no solamente es en Morelia, salida a Charo, que por cierto todavía continúan para en donde se une o donde pasa el Libramiento y el distribuidor vial, sino también en la de Enrique Ramírez Miguel en la Glorieta, para que lo tomen en cuenta, y también recuerde las obras que se realizan en la calle del Lago de Pátzcuaro y por la movilidad comercial complicada en la avenida Solidaridad, pero no solamente en Morelia, Luz y Héctor, sino también en el kilómetro 144, autopista de Morelia Lázaro Cárdenas, esto adelante de Uruapan con dirección hacia Nueva Italia, hay reducción de carriles para que lo tome en consideración. Los miércoles, por su peculiaridad, mucha gente o regresa o sale, una de las dos, pero los miércoles también tiene su rasgo distintivo en materia de movilidad en las autopistas y las carreteras, así que lo tomé en consideración. Por la mañana hubo presencia de integrantes del Magisterio Democrático en el acceso hacia San Juan Nuevo para Angricutiro, y en este momento ya quedó libre el acceso a la vialidad ya sin mayor contratiempo. Y finalmente, Luz y Héctor, comentarles, a pesar de que no hemos registrado por fortuna hasta este momento manifestaciones en la ciudad de Morelia, los libramientos, ya les platicaba de Casa de Gobierno, pero el resto de los libramientos con bastante aforo vehicular. Dice el dicho, febrero loco y marzo otro poco, porque vaya que el clima también ha estado muy variante. Ahorita ya tenemos otra vez solecito, hace unos instantes teníamos cielo parcialmente nublado, así que bueno, pues ya no sabemos si quitarnos la chamarra o irnos a la sombrita, regresar al solecito. Recuerde que febrero son vaivenes todavía en los cambios de la temperatura, Lucía. Así Perfecto. Es, Pepe Toño, muchísimas gracias por tu reporte, siempre es un gusto escucharte. No, hombre, es un gusto para mí platicar con todos ustedes y con tu auditorio. Excelente tarde. Un fuerte abrazo. Muy bien, Lucy, vamos a hacer nuestro primer corte porque todavía tenemos mucha información, una entrevista también bastante interesante aquí en el estudio, así es que quédese con nosotros porque aún hay más. Violencia que he vivido desde mi casa hasta ese día, pues fue lo que me hizo explotar, de demostrarle a la sociedad que estábamos cansadas de tanta violencia. Llegó la mariposa monarca a Michoacán, luego de más de 4,000 kilómetros de viaje. Nuestras invitadas de honor a Michoacán ya están aquí. Prepárate para visitar los santuarios de la mariposa monarca en El Rosario, Sierra Chincua y Senio. Enamórate con esta fascinante experiencia de noviembre a marzo. Michoacán es el alma de México y ellas lo saben. Michoacán, honestidad y trabajo. Hola. Hola, Julie. Hermana, te voy a hacer una pregunta. ¿Por qué es valioso que tengas tu INE aunque vivas en los Estados Unidos? Por ti, por mi familia, porque amo México. El INE es una identificación, es mi voz. Además, me permite votar. Si tienes familiares o amigos que vivan en el extranjero, diles que tramiten su INE. Es gratis. Mi INE es valioso porque es mi voz en México.
son las causas, consecuencias y posibles soluciones a los problemas de nuestra realidad. Soy Eric Serpa, te espero de lunes a viernes a las 8 en la radio y la televisión pública de Michoacán. Todo el sistema al pueblo. Continuamos con más información aquí a través de la frecuencia de la Radio y Televisión Pública de Michoacán. Y le comparto que ante la reactivación de la queja por aguacate mexicano en los Estados Unidos, el secretario de Medio Ambiente aquí en Michoacán, Alejandro Méndez López, aseguró que los productores michoacanos van a salir bien librados porque pues no todos han incurrido en los daños al medio ambiente, aunque usted no lo crea. Escuchemos. El secretario del Medio Ambiente, Cambio Climático y Recursos Naturales del Estado de Michoacán, Alejandro Méndez López, confió en que los productores michoacanos saldrán bien librados luego de la queja presentada ante la Comisión de Cooperación Ambiental establecida en el marco del Tratado Comercial entre México, Estados Unidos y Canadá, que refiere el daño ambiental causado por la producción del aguacate mexicano, lo que podría derivar en un panel para determinar sanción. Hay que atender esta queja, veremos qué determina este panel internacional, pero bueno, creo que la gran mayoría de los productores michoacanos podrán salir bien librados porque pues, la gran mayoría no generaron un daño ambiental y hay mucha disposición. Te quiero decir que hemos estado trabajando con APEAM de manera cercana, en diálogo muy cotidiano, y ellos nos han manifestado su interés, que es también el interés del gobierno del estado, de tener una industria de aguacate sustentable, responsable social y ambientalmente, moderna, y que no sea sujeta a este tipo de situaciones. En ese sentido, enfatizó la necesidad de distinguir el cultivo del aguacate del cambio de uso de suelo, además de eficientar los mecanismos de control a través del uso de las nuevas tecnologías. Para vigilar de manera más eficaz, hay que utilizar los instrumentos que la tecnología nos da. Estas fotografías satelitales o estos sistemas satelitales nos pueden dar, es como ponerle cámaras, digamos, a los bosques, ¿no? Porque nos permite estar con una alta precisión y con cruce de datos, con algoritmos, con inteligencia artificial, determinar ya no por un humano, ya no por un ojo humano, sino por una máquina, una computadora que revise las imágenes y determine los puntos donde hay cambios, y esto nos va a dar con mucha precisión los puntos en donde está habiendo cambios de suelo. Y en cada punto donde hay cambios de suelo tenemos la instrucción del gobernador de presentar las denuncias correspondientes. Méndez López apuntó que desde la presente administración se trabaja en la creación de una certificación para aquellas huertas que demuestren ser amigables con el medio ambiente y que estén dispuestas a salvaguardar los bosques, pues estos garantizan el abasto de agua, sobre todo ante un inminente cambio climático. Que es importante, en principio, distinguir a quien lo hizo bien de quien no lo hizo bien, pues para que justos no paguen por pecadores. Y en segunda instancia, pues en afinar los instrumentos de regulación para que esto ya no pase y que tengamos al final más bosque y mejor protegido, ¿no? Restaurado. Dicha certificación estaría lista en alrededor de 4 meses y se busca que tenga un reconocimiento internacional. Para la radio y la televisión pública de Michoacán, Saraí Rangel. Este tema de la certificación implica, por supuesto, muchísimos retos, sobre todo conocer cuáles son los productores que realmente se sumarán, porque esto implicará el cumplimiento de una serie de medidas que sean amigables con el medio ambiente y también, obviamente, pues que el cambio de uso de suelo se dé pues con una autorización, no como viene sucediendo de manera pues constante en algunas regiones. Y por otro lado, justamente sobre este tema, el cambio de uso de suelo no es privativo de las huertas de aguacate, así lo refirió el propio secretario de Medio Ambiente del Estado, Alejandro Méndez, quien observó que existen otro tipo de actividades y cultivos que también incurren en mayores daños ambientales. Tenemos identificado el tema del agave para tequila, que ha venido deforestando. Hay 30 municipios de Michoacán, sobre todo para el occidente del estado, la zona pegada a Jalisco y Guanajuato,
que tienen denominación de origen tequila, y en estos municipios hemos venido observando la deforestación para establecer monocultivos de tequila, de agave tequilero. Esa es una de las partes. En la zona de Tierra Caliente hemos detectado año con año, vemos cómo se queman pedazos de selva baja, selva mediana, para establecer pastizales para ganado. En alguna otra parte, de aquí cercana a Morelia y en zonas de la meseta y en parte del occidente del estado, hemos visto también cambios de suelo para establecimiento de plantaciones de berries. Entonces, es decir, con esto quiero poner en contexto, efectivamente sí ha habido un tema con el aguacate, pero no es el único producto que ha propiciado el cambio de uso de suelo, porque también se ha tendido a satanizar a todos los productores de aguacate. Y segundo, como te digo, me hago referencia a este estudio, no todos han deforestado. El 70% de este periodo, al menos en este estudio, ahí nos demuestra que la gran mayoría no deforestó, estableció sus huertas en predios que antes eran de tierras de cultivo, tierras de temporal. ¿Y qué le parece si nos vamos a conocer la información cultural de nuestro estado? Sony Picture International Productions anunció que ha adquirido los derechos de exhibición cinematográfica a nivel mundial de la próxima sátira política del cineasta Luis Estrada, Que Viva México, la cual se ha confirmado ser estrenada en más de 3,000 pantallas en todo México. La película es protagonizada por el actor michoacano Damián Alcázar, Alfonso Herrera, Joaquín Cosío, Ana de la Reguera, Ana Martín y Angelina Peláez, con la producción ejecutiva de Sandra Solares. Que Viva México es una ácida fábula social y una venenosa sátira, con mucho humor negro, que como un espejo sin alma nos muestra y retrata en estos tiempos de intolerancia, pero no en tono realista, sino en tono de parodia, farsa, realismo mágico y caricatura, todos ellos enmarcados en la familia. La película fue codirigida por Shebnon Askin y Michael Rifkin. Es una producción que destaca por ser de lengua local del Motion Picture Group de Sony Entertainment, el cual estrena más de 30 películas al año en 12 territorios alrededor del mundo. La fecha del estreno en todo México es el próximo 23 de marzo del presente año. Con información de Dafne Gutiérrez, la radio y la televisión pública de Michoacán. La Casa de la Cultura de Jiquilpan, Libertador Miguel Hidalgo, con el apoyo de la Secretaría de Cultura de Michoacán, inicia el periodo de inscripciones para 21 talleres artísticos, deportivos y gastronómicos dirigidos al público en general, a partir de los 4 años, con un costo de entre 250 y 700 pesos. Entre los talleres que se ofrecen están artes plásticas, ballet, batería, canto, club de tareas, cocina y repostería, danza árabe, danza butó, regional urbana, así como dibujo, pintura, ensamble musical, gimnasia, música, teatro y yoga, que serán impartidos en sus 14 aulas, además de contar con una galería para venta y exhibición de arte y artesanías, un foro para eventos artísticos o académicos, proyección de películas y presentaciones escolares y de libros. El periodo de inscripciones es permanente y para mayor información puede consultar la página oficial de la SECUM en la sección de talleres a través del correo electrónico ccjiquilpan.secum@gmail.com o acudir directamente a la Casa de la Cultura de Jiquilpan, ubicada en el Portal 5 de Mayo, Colonia Centro. Con información de Dafne Gutiérrez para la radio y la televisión pública de Michoacán. Después de una pausa de 3 años por la pandemia, del 17 al 26 de febrero se reactiva el Carnaval de la Flor de Tuxpan. Así lo dio a conocer el presidente municipal, Carlos Paredes, quien destacó que uno de los objetivos es la reactivación económica de la región. Y el Carnaval de la Flor 2023 es un buen pretexto para visitar el municipio, para que
trascienda a nivel regional, estatal y en otros estados, por supuesto. Para nosotros es fundamental la reactivación económica mediante la difusión. Dentro de los 9 días se llevarán a cabo actividades culturales como la presentación de la Orquesta Sinfónica de Michoacán, actividades gastronómicas, artísticas y la venta y exposición de flores que se producen en el municipio, destacó el edil. Hemos preparado una agenda meramente cultural, gastronómica, y lo que ofrece Tuxpan, como es característico en sus flores, una semana pues llena también de mucha actividad. Los visitantes también pueden disfrutar del turismo de aventura y religioso. Cabe mencionar que Tuxpan es uno de los principales productores de flores, en especial de la gladiola y orquídea, así como de la guayaba y chayote. Para la Radio y Televisión Pública de Michoacán, en la Cámara Juan Carlos Contreras, reportó Mayra Hurtado. Desde hace 5 meses, los vecinos de los 3 barrios de Tarímbaro iniciaron con la elaboración del monumental Torito de Petate, con el cual participarán en el próximo carnaval que se llevará a cabo del 19 al 21 de febrero. Así lo señaló Gamaliel Zacarías, representante del barrio de San Marcos. Sí, mire, nosotros en nuestro barrio contamos con 4 talleres, en los cuales alrededor en cada taller están alrededor de 30 a 40 personas, chavos desde 12 años hasta 30, 50 años, nos acompañan. Empezamos a elaborar hace 4 meses, 5 meses, tenemos alrededor ya de 5 meses trabajando en ello. Al hoy tenemos un avance de entre el 80, 70, 75%, ya terminado lo que es el torito para este año. Con un tema que se da a conocer el martes 21 de febrero, los vecinos del barrio de San Marcos trabajan en el torito, que tendrá un peso de 120 kilogramos y una altura de 5 metros, destacó Gamaliel. De nuestra parte aproximadamente viene pesando entre 120 y 130 kilos, cargado por una sola persona, y de altura está alrededor de unos 4 o 5 metros, contando nada más lo que es la pieza, y ya contando lo que le llamamos cascarón, ya viene alrededor como de unos 6, 7 metros aproximadamente. Para dar a conocer las actividades que se realizarán del 19 al 21 de febrero, el presidente municipal, Vladimir Alejandro González Gutiérrez, informó que son 455 años celebrando el carnaval, que ya es una tradición del municipio y la región. Lo que ha hecho a Tarímbaro famoso con los representantes de los barrios, que ellos tienen a bien festejar los 455 que lleva dando a conocer los toritos de petate en nuestro municipio. El torito de petate es tradicional de Tarímbaro, artesanal, hecho por bastantes familias durante casi de 6 a 8 meses, que dedican más de 4 o 5 horas diarias para poder realizar los toritos. Los eventos darán inicio el domingo 19 con un recorrido de los monumentales toritos de petate de los respectivos barrios creados el año pasado y la presentación de las concursantes para Reina del Carnaval de Tarímbaro 2023. El lunes 20 de febrero se realizará un desfile denominado Carnavalito con alumnos de diferentes jardines de niños y la coronación de la reina. El martes 21 será la presentación de los toritos de petate creados este año, y el cierre de la festividad se realizará con 3 bailes consecutivos. Para la Radio y Televisión Pública de Michoacán, en la Cámara Juan Carlos Contreras, reportó Mayra Hurtado. El cristal te acaba muy rápido. Quita el hambre y el sueño, provocando alucinaciones y psicosis. Es muy agresivo para el cuerpo y la mente. Ahora el narco añade fentanilo para engancharte desde la primera vez. Y el fentanilo mata. No te arriesgues. Si necesitas ayuda, llama a la Línea de la Vida, 800-911-2000.
Gobierno de México. El Gobierno de Michoacán, en coordinación con el ISSSTE, incorpora a docentes jubilados a los servicios de salud. Un logro maravilloso que nunca habíamos tenido en Michoacán, que ningún gobernante anterior se había preocupado del profesor jubilado. Con un pago anual de 120 millones de pesos por parte del Estado, 5,000 maestros jubilados serán beneficiados. Michoacán, honestidad y trabajo. ¿Terminaste de ver la mañanera? Ven con nosotros a desmenuzar los hechos y dichos que marcan la agenda política nacional. Tómate un café con nosotros y construyamos juntos este espacio de vida. Mañanera 360 llega al Sistema Michoacano de Radio y Televisión. Empezamos siempre al terminar la conferencia matutina presidencial. Mañanera 360. Bien, regresamos a este noticiero con mucha más información y le traemos una entrevista. Estamos muy contentos de recibir aquí a Miguel Ángel Quinn Simón, él es comisionado estatal para el desarrollo de los pueblos indígenas. Tenemos mucho que conversar. Miguel Ángel, muy buenas tardes. Sí, muy buenas tardes. Pues agradecerte este espacio, ¿no?, al Sistema Michoacano de Radio y Televisión y a cada uno que elaboran en estos espacios tan importantes en este medio de comunicación que además lleva la información aparte de todo el estado y todo el país y del mundo. Exactamente, ya estamos en todos lados y llevándoles la información en esta ocasión, esta entrevista. Y bueno, como te comentaba, vamos a hablar especialmente sobre las actividades que se van a estar llevando a cabo este fin de semana, pues con el objetivo de, bueno, hay muchos objetivos en realidad. Tú cuéntanos. Sí, primero que nada, pues decirte, ¿no?, que hay toda una agenda de trabajo en la Comisión Estatal para el Desarrollo de los Pueblos Indígenas y hacerles un reconocimiento, ¿no?, también a los compañeros que integran parte de esta estructura de la Comisión para el Desarrollo de los Pueblos Indígenas. Y decimos que tenemos una agenda saturada en estos temas de cultura, el rescate de la lengua materna, talleres, foros, conversatorios, y decir que están en puerta varios conversatorios. El día 11 de febrero en la Guatapera de Uruapan tenemos un conversatorio con gente especializada en los temas de historia, en el tema específico del aniversario luctuoso de Tanganzuan II, nuestro último líder purépecha, y decir pues que hay varias fechas para la conmemoración, y decimos que el día 12 de febrero en Santiago Conguripo, municipio de Angamacutiro, y el día 13 y 14 en Pátzcuaro. Nosotros realmente, como parte de nuestra cultura, parte de nuestras actividades, nosotros como purépechas tenemos nuestro 14 de febrero. Ah, claro, a ver. Que es el día luctuoso de la muerte de Tanganzuan II. Nosotros no tenemos Día del Amor y la Amistad, nosotros conmemoramos la partida de este gran líder indígena y último líder indígena purépecha, Tanganzuan II. Por eso las diferentes fechas para llevar conversatorios, incluso vamos a dar a conocer también algunos relatos de la historia de la conquista de Michoacán. Claro, sí. Y pues hay varias actividades, y como parte también importante tenemos una actividad muy importante que es el día 21 de febrero. El 21 de febrero es el Día Internacional de la Lengua Materna. Entonces estamos con esa actividad, no solamente con la lengua materna purépecha, estamos con los náhuatl, mazahuas, otomí, matlacinca en las 4 regiones del estado de Michoacán. Bien, entonces todas estas actividades van a estarse llevando a cabo a lo largo de diferentes días y en diferentes comunidades. Claro. Si alguien no pudiera asistir, ¿van a estar realizando alguna transmisión o pueden seguir las fechas para trasladar? ¿Tienen alguna página en internet, algo por el estilo? Sí, hay una plataforma por parte de la Comisión Estatal para el Desarrollo de los Pueblos Indígenas. Allí se publican, se dan a conocer todo el programa de actividades en esta parte de la Comisión de Pueblos Indígenas. Bien, sí, sin duda hay también bastantes retos, que estas actividades son parte de ese esfuerzo por, bueno, mostrarnos el panorama de cómo va justamente este desarrollo, y queríamos platicar brevemente sobre
lo que tú consideras que hace falta en materia de políticas públicas. Sí, pues no yo lo que no lo que yo considere, sino lo que los sentimientos recogemos en las comunidades indígenas. Hay muchos retos a diario, no solamente decimos que a diario están los retos en nuestras comunidades indígenas, el rescate de nuestra cultura, que tiene que ver el rescate de nuestras tradiciones, costumbres y toda esa parte, y decimos que se hace gobierno como parte desde allá, desde las comunidades, no desde acá, desde un escritorio, sino allá es donde están los retos a diario, y decimos que esta parte tan importante pues es el sentimiento de las comunidades. Perfectamente. ¿Algo que agregar antes de despedirnos rápidamente? Pues nuevamente decir pues que traemos un tema muy importante como parte del gobierno del Estado, encabezado por el maestro Alfredo Ramírez Bedoya, que por ahí nos dejó una tarea en específico, que es el acompañamiento de los autogobiernos. Decimos que nosotros le estamos apostando a hacer una política pública sana, ¿sí? De esa política sana, concreta, gobernar desde las comunidades, claro, haciendo el acompañamiento con las diferentes dependencias que tienen que ver con el tema indígena, ¿sí? Desde el Congreso, de las dependencias, desde las universidades, de cualquier espacio de las dependencias, tienen ahora sí que la obligación de hacer el acompañamiento que se requiera para el autogobierno. Que en sí no es un programa, es un derecho que por muchos años hemos peleado y que hemos estado ahí en la resistencia. Gracias al gobernador Alfredo Ramírez Bedoya, que siendo diputado local, pues tuvo que ver ahí en la iniciativa, ¿sí? En la iniciativa para el autogobierno desde que fue legislador, y ahora pues con más razón no solamente se quedó en la letra muerta, sino que lo aterrizó en el tema del autogobierno, no como programa, sino como un derecho que nos corresponde a las comunidades indígenas, no solamente purépechas, sino a los 4 pueblos originarios de Michoacán. Sin duda. Es un tema que podemos estar profundizando más adelante. Tienes las puertas abiertas aquí cuando quieras conversar con nosotros, Miguel Ángel. Fue un gusto. Sí, pues nuevamente muchísimas gracias, y a cada uno de ustedes que hacen posible este medio de comunicación. Gracias. Vámonos a una pausa y regresamos con mucha más información. No se despeguen. Hay mucha agua sin vida en el universo, pero en ninguna parte hay vida sin agua. Sylvia A. Earle. El agua es fundamental para la vida y el desarrollo de la sociedad. Su adecuado mantenimiento y calidad da la posibilidad de tener acceso al vital líquido. Debemos tener en cuenta que es importante darle una correcta tarificación al uso del agua para realizar un saneamiento correcto y favorable, que más allá de un bien económico, es un bien fundamental para la vida en el planeta. Todo el sistema al pueblo. Tu refrendo vehicular ahora es digital. Ingresa a sfa.michoacán.gov.mx/T-vehicular y con el número de placa y el número de serie de tu vehículo podrás realizar tu pago en línea, o bien imprime el formato de pago y acude a los centros autorizados para concluir tu trámite. Por tu seguridad, las oficinas de renta solo aceptarán pagos con tarjeta de débito o crédito. Mayores informes marca 070. Refrendo digital. Michoacán. Honestidad y trabajo. Actívate, deja los memes y actívate. Si tú lo haces, yo también me apunto. Acabo. Cuando te activas, te liberas. Actívate 30 minutos, 5 días de tu semana. Conoce más en libérate.mx. Consejo de la Comunicación, voz de las empresas. Conversar es divino, pero los dioses no hablan. Digo, es increíble. Hacen, deshacen mundos mientras los seres humanos charlan. ¿Qué de malo tiene hablar del dolor? Que a veces estamos como que en el limbo. A Chivas le tengo muchísimo cariño. Viví mis primeros viajes en la imaginación. Creo que es algo muy gratificante. Aquí, alrededor de la fogata, sabemos de conversación humana. Me gusta ver a mi esposo trabajando. Cálida. A los obreros que se vuelven
tiranos. Yo ya no me resisto, sé que las mujeres llevan la batuta. Íntima. Que hago canciones panfletarias. Y le bebemos, exactamente. Sobre todo, original y honesta. Soy un moro judío que vive entre los cristianos. Soy canario a muerte. Todo el sistema al pueblo. Ya estamos en los deportes y listos para llevarles toda la información y vamos a comenzar precisamente con los morelianos Saúl Moreno, Jesús Hernández y Francisco Chávez, que se adjudicaron el segundo lugar de la segunda Copa Mújica de Pesca Deportiva que se desarrolló durante este fin de semana. En primer lugar se impuso repitiendo el equipo integrado por el capitán Valente Ibarra, Ernesto Vega, Eduardo Agundis de Salamanca, Guanajuato y bicampeón. Registró medias acumuladas de 199.90 capturas, con 10 registros válidos como lo marca el reglamento oficial. En segundo sitio, precisamente, se hizo presente el equipo del capitán Saúl Moreno, Jesús Hernández, Francisco Chávez de Morelia, Michoacán, registrando medidas acumuladas por 195.75 pulgadas, con 10 capturas válidas como marca el reglamento. Importante mencionar que este equipo también son parte de la selección de orilla y algunos casos como Jesús Hernández fue campeón estatal 2022 de Michoacán. Se tuvo un registro de 60 interesados, 55 participaron en competencia, 5 no lo hicieron, provenientes de Guanajuato, Estado de México, Hidalgo, Querétaro y Michoacán. Bueno, una modalidad, disciplina que también está creciendo y siendo fuerte en el estado, aunque sí requiere un poquito más de promoción. Por otro lado, el próximo domingo 12 de febrero se realizará la primera edición de la Carrera Sin Límites que se desarrollará en Pátzcuaro, Michoacán, a partir de las 8:30 de la mañana. Se recorrerán 7.2 kilómetros en los que se disputará una bolsa en premios de 40,000 pesos. Se esperan 300 corredores quienes participarán en 4 categorías: juvenil, libre, máster y veteranos, quienes recorrerán las calles de la ciudad partiendo de la Plaza Vasco de Quiroga y de regreso. Precisamente Víctor Manuel Mendoza, uno de los organizadores, nos comenta. Es complicado hacer una carrera y sin el apoyo de hoteleros, restauranteros, el apoyo del municipio, de la parte de seguridad pública, pues no sería más sencillo. Ellos nos lo hacen un poco más fácil hacerlo. La inscripción tendrá costo de 250 pesos con derecho a playera de competencia, las cuales se cierran el sábado 11 de febrero en el lugar de salida de la competencia. Y para cerrar, pues Atlético Morelia tendrá un muy complicado compromiso en la fecha 6 de la Liga de Expansión cuando reciba este jueves en el Estadio Morelos a uno de los únicos 4 equipos que siguen invictos en el torneo, la escuadra de Tapatío. Ante el irregular paso futbolístico del equipo michoacano, este será un gran sinodal para conocer el real potencial del equipo o por el contrario mostrar claramente sus debilidades en la competencia. Morelia ganó sus 2 compromisos que hasta el momento juega de local, mientras que Tapatío de visitante también es productivo con una victoria, una igualada que los mantienen sin derrota fuera de casa, por lo que será un partido de poder a poder. De los 15 puntos disputados hasta el momento, los de Jalisco han obtenido 11 que los mantienen como sublíderes del torneo y a uno del líder Cimarrones que está con 12 e igualados con Celaya y Rayados. Bueno, usted el líder Rayados, Cimarrones en tercero, lo sigue, no se pueden dar el lujo de perder, por supuesto, los michoacanos, pues podrían ser desplazados de esta cómoda posición. Los representantes de la entidad, por su parte, suman 8 en la 8ª posición hasta el momento, por lo que también requieren de escalar posiciones dentro de la justa, pero sobre todo desarrollar un fútbol productivo de que hasta el momento no convence. Pues difícil el reto para Atlético Morelia este jueves, ya le estaremos llevando todos los detalles. Vamos a continuar con la información con mi compañera Lucy. Muchísimas gracias, Ismael, que tengas muy buen día. Y le comparto que, bueno, el IEM se prepara justamente para recibir, bueno, ¿le parece si vamos a la nota y la comentamos a la vuelta? En nuestro país, las ciencias físico-matemáticas y las ingenierías siguen siendo dominadas por los varones. Así lo señaló Angélica Rivas Bedoya, egresada de la carrera de Tecnologías para la Información en Ciencias de la Escuela Nacional de Estudios Superiores de la UNAM, Unidad Morelia. Lamentablemente este es un hecho más como histórico, o no sé cómo decir, o sea, que ya viene de mucho antes esta percepción social de que estas
áreas son masculinas y no femeninas. Entonces, sí está muy presente el desnivel de presencia de mujeres en estas ciencias. De ahí que debe incrementarse la divulgación y el conocimiento de las ciencias entre el género femenino desde corta edad, agregó Rivas Bedoya. Que les enseñe a las infancias que pueden ir a cualquier carrera que les guste, no necesariamente solo las mujeres ir a ciencias, también niños pueden acercarse a ciencias sociales, porque esas no necesariamente son solo para mujeres, como estas ciencias, entre comillaturas, no son necesariamente solo para hombres. Entonces, no es difícil, solo a las personas que les guste, a las personas que les apasione, son a las cuales se les tiene que incentivar para que estén ahí. Y si no les gusta, no les apasiona, también que se les incentive a estudiar lo que sí les apasiona. Por ello, en el marco del Día Internacional de la Mujer y la Niña en la Ciencia, que se conmemora el 11 de febrero, la ENES Morelia realizará un foro de preguntas de divulgación científica para infantes. En realidad es como para incentivar la construcción de vocaciones científicas en alumnas de diferentes niveles educativos. En este caso es para la educación primaria y especialmente en aquellas disciplinas donde pues se ha detectado que hay baja de mujeres, que es justo las del área 1. Mujeres especialistas en ciencias físico-matemáticas e ingenierías sostendrán este diálogo principalmente con niñas y con el público en general este 10 de febrero a las 12 horas en el Centro Cultural de la UNAM en Morelia. Para la radio y la televisión pública de Michoacán, Leticia Ruano. Ahora llegó el momento de ir a conocer la información nacional más importante de este día. México despliega alrededor de 430 elementos de las Fuerzas Armadas, así como a miembros de la Cruz Roja en Turquía y Chile, para ayudar por desastres naturales. El presidente López Obrador recibirá el próximo sábado a su homólogo de Cuba, Miguel Díaz-Canel, en Campeche, para agradecer el envío de médicos especialistas que a la fecha suman 491. Ambos líderes se reunirán con personal del IMSS Bienestar. Más de $48 millones costará a la Secretaría de la Defensa Nacional renovar el equipo de escaneo de personas y sistemas de rayos X para la inspección no intrusiva de maletas y palés de mercancías en 21 aduanas fronterizas. El equipo de rescatistas mexicanos, integrado por 150 elementos y apoyados por 16 binomios caninos, llegó esta madrugada a la ciudad de Adana, en Turquía, para apoyar en las labores de rescate. Los integrantes de los topos viajarán en línea comercial, ya que 10 de ellos no tenían pasaporte. Llegamos al final del noticiero. Agradecemos como siempre su preferencia, elegir, informarse con nosotros. Tenemos una cita el día de mañana. Muchísimas gracias nuevamente. Muchísimas gracias, Lucy. Muchísimas gracias a todo el equipo. Recuerden, mañana a partir de las 2. Que tenga usted una excelente tarde y muy buen provecho. Sistema al pueblo. No hay nada más democrático que una discusión.